Julio de 2015. Dos hombres observan la base aérea Getty en Brescia, Italia, pero no eran soldados, eran aspirantes a miembros de ISIS. Su objetivo: robar algunas de las 15 armas nucleares estadounidenses almacenadas ahí y llevarlas de regreso al califato. Afortunadamente, solo quedó en palabras. Los hombres no eran precisamente sofisticados. No tenían armas y estaban limitados por la tecnología de 2015, así que fueron capturados fácilmente. Pero su plan era posible de llevar a cabo, y esa es la parte que importa. Desde tecnología nueva y antigua hasta la política, cambiando más rápido que un avión de combate, aquí está la razón por la que las armas nucleares de Estados Unidos no son tan seguras como crees. La mayoría de la gente piensa que están guardadas en lugares remotos bajo fuerte vigilancia. ¿Y lo están? Bueno, algunas de ellas, pero algunas de estas armas ni siquiera están en territorio estadounidense. Se mantienen en 6 bases aéreas de la OTAN en 5 países extranjeros: Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Turquía. No en algún sitio secreto en la montaña cuyo nombre es clasificado. Bases aéreas ubicadas en algunas de las zonas civiles más densamente pobladas de Europa. La base aérea de Buchel en Alemania está en medio de tierras de cultivo. Kleine Brogel en Bélgica está justo al lado de una autopista, a menos de 1 milla de la ciudad de Peer. Eso significa que cualquiera que esté cerca no necesita ir a buscarlas. Ya están al alcance si alguien decide actuar. Pero las ubicaciones nunca fueron realmente un secreto. La vulnerabilidad sí lo es. Así que prácticamente estaba pidiendo una gran violación de seguridad. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2025. Nadie admite ni niega oficialmente que las armas nucleares estaban en estas bases, pero todos saben que sí lo están. Es uno de los secretos peor guardados en Europa. Las imágenes satelitales revelan la mayoría de lo que sucede ahí, y el terrorista aficionado lo notó. La respuesta es un vestigio de la Guerra Fría que nadie se molestó en actualizar. Estamos protegiendo objetivos del siglo XXI con una mentalidad de los años 60. Al menos 100 bombas B-61 están dispersas por toda Europa. Cada una es lo suficientemente pequeña como para caber en la parte trasera de una camioneta y es capaz de borrar una ciudad del tamaño de Bruselas con una sola detonación. Las 100 juntas podrían caber dentro de 2 contenedores estándar. Pero esa no es la parte preocupante. Son los acuerdos políticos envejecidos, los protocolos de las bases y los problemas de seguridad incorporados en el propio diseño de las armas. Las armas nucleares tácticas no solo tienen una menor potencia, están construidas de manera diferente. Son más pequeñas, ligeras y fáciles de transportar. Tienen que serlo, o los aviones de combate no podrían lanzarlas. Pero aunque sus bloqueos internos son de última generación, su entorno físico es mucho más vulnerable, porque son pequeñas, portátiles, y eso las convierte en un premio atractivo para los terroristas. Estados Unidos mantiene el control operativo y debe autorizar cualquier uso. Pero si empiezan los disparos y la situación se pone tensa, un piloto belga o alemán podría estar llevando un arma nuclear estadounidense a un conflicto. Eso asegura que la OTAN no perdería su capacidad de represalia con armas nucleares si todos los pilotos estadounidenses fueran eliminados. Y eso no es solo una hipótesis, esa es la estructura operativa actual de la OTAN. Esa doctrina funciona bien cuando la alianza está completamente coordinada, pero hoy en día no es así en absoluto. Si la OTAN ni siquiera puede tener todo en orden en asuntos que solían ser rutinarios, ¿cómo va a proteger las armas nucleares contra amenazas de tácticas y tecnologías emergentes? Ya hubo un adelanto de eso. La noche del 19 de agosto de 2025, las autoridades cerca de la base aérea de Aviano en Italia vieron algo extraño. Cuando fueron a investigar, encontraron a una mujer tomando fotos y videos de la zona. Se creía que operativos rusos estaban explorando la posibilidad de sabotaje en la base, la cual, según expertos en seguridad, alberga entre 20 y 30 armas nucleares, y el incidente en Aviano no fue un caso aislado. Ese mismo año, las bases de la OTAN en toda Europa comenzaron a enfrentar un tipo diferente de amenaza, una que era más pequeña, más barata y mucho más difícil de rastrear. En noviembre de 2025, Kleine Brogel tuvo algunos visitantes inesperados: drones. Las sirenas sonaron por toda la base. Patrullas policiales los perseguían. Se pidió apoyo de helicópteros, pero no lograron capturar a los intrusos, quienes fueron vistos sobre la base en múltiples ocasiones. No fue algo al azar. Los drones no volaban en un patrón simple. Tenían una orden clara de atacar la base, según el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franken. También hubo una intrusión de drones en la base aérea de Bolkelen, en los Países Bajos. Las fuerzas de seguridad holandesas, de hecho, abrieron fuego contra los intrusos, pero no lograron derribarlos. Los 3 incidentes principales estuvieron vinculados con la inteligencia rusa. Eso expone la primera gran vulnerabilidad del sistema de compartición nuclear. Sus arquitectos de la Guerra Fría establecieron estas bases para enfrentar amenazas convencionales y nucleares de la Unión Soviética. Literalmente se enfocaban en el panorama general, y sus defensas estaban organizadas de esa manera.
Sin embargo, ignoraron los problemas menores. Los aviones enemigos eran fáciles de rastrear durante la Guerra Fría. Los drones de hoy son mucho más ágiles. La OTAN no se preparó para eso. Franken dijo lo mismo cuando instó a su gobierno a hacer más inversiones en defensas antidrones. Con entre 10 y 20 de las armas nucleares tácticas de Estados Unidos en el lugar, probablemente sea una buena idea. Porque el problema no es solo que estas bases pueden ser vistas, sino que la tecnología moderna permite que sean constantemente puestas a prueba. Pero la tecnología es solo la punta del iceberg. Las estructuras detrás de estos incidentes son aún más difíciles de prever. El incendio provocado en Aviano y los drones en Bélgica y los Países Bajos son todos ejemplos de tácticas de zona gris, de acciones subversivas o engañosas que no llegan al conflicto armado. Para Rusia, usar tácticas de zona gris contra las bases logra dos cosas. Recopila inteligencia, por supuesto, pero también mantiene a las tropas y el equipo de la OTAN en máxima alerta. Es una guerra de desgaste a pequeña escala. Reduce la moral, incrementa los costos operativos y potencialmente divide a los miembros de la alianza sobre cómo responder. Se convierte en una prueba de estrés política para la propia alianza, más que en un problema de seguridad. La OTAN observó cómo los drones transformaron la guerra en Azerbaiyán y Ucrania, y aún así no estaba preparada. No es que nadie viera venir estas cosas. Simplemente la burocracia no hizo nada. Durante años, expertos en seguridad como Hans M. Christensen, de la Federación de Científicos Americanos, han advertido que las bases europeas que almacenan armas nucleares estadounidenses, especialmente en el programa de intercambio nuclear con la OTAN, no están preparadas para enfrentar amenazas modernas. La suposición detrás de estas armas sigue siendo la misma hoy que a mediados del siglo XX, y esa suposición lleva a un par de vulnerabilidades más. La primera es algo de lo que todos hablan, y aún así la respuesta de la OTAN a esto es realmente bastante vergonzosa. La arquitectura básica de la OTAN surgió mucho antes de que alguien supiera sobre la guerra cibernética. La ciberseguridad de la alianza, o la falta de ella, es una amenaza aún mayor y está empeorando cada día. La amenaza cibernética para las armas nucleares de Estados Unidos en esos países no es como en las películas. Es poco probable que sean secuestradas por un programa informático rebelde. La amenaza aquí es mucho más sutil. Tan sutil que la alianza ni siquiera parece entender que necesita tomar precauciones básicas. En mayo de 2021, las tropas estadounidenses encargadas de custodiar las B-61 allí estaban usando aplicaciones de tarjetas didácticas para memorizar sus protocolos de seguridad. No eran aplicaciones militares clasificadas, todas estaban en Internet accesibles al público. Entonces, ¿qué se reveló? Todo. Frecuencias de patrulla, posiciones de cámaras e incluso cuáles bóvedas eran señuelos. Todo esto estaba disponible con una simple búsqueda en Google. Aparentemente, nadie en la OTAN entendió que debieron instruir a sus tropas para no hacer estas cosas. Hoy en día, es mucho más fácil conseguirla que buscar en línea. En aquel entonces, tenías que escribir algunas frases poco comunes junto con los nombres de las bases aéreas para encontrar las tarjetas didácticas. Ahora, los asistentes de IA pueden recopilar información disponible públicamente en segundos. Las imágenes satelitales comerciales se actualizan constantemente. Las comunidades de inteligencia de fuentes abiertas colaboran en línea en tiempo real. La barrera para la vigilancia se ha derrumbado, y estas bases fueron diseñadas para un mundo donde la información se movía más lentamente. En abril de 2026, el laboratorio de IA Anthropic retuvo el lanzamiento de su nuevo modelo, Claude Mythos, porque supuestamente era demasiado bueno para encontrar debilidades de software que los hackers podrían explotar. La situación se volvió lo suficientemente seria como para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos convocara a una reunión de emergencia con los líderes financieros del país para discutir los posibles riesgos de ciberseguridad de sus instituciones. Pero la OTAN no ha dado seguimiento. De hecho, su estrategia de IA de 2024 ni siquiera menciona la ciberseguridad. Cuando habla de minimizar la amenaza de actores hostiles que usan IA, se refiere a las posibilidades de un aumento de la desinformación y la utilización de narrativas de género como arma. Una filtración masiva de inteligencia o un ataque de malware a las bases y la infraestructura crítica de la OTAN, esas posibilidades aparentemente no valieron la pena mencionarlas. Incluso ahora, la alianza sigue atascada en el modo del siglo XX. Todo empieza por la ubicación de estas bases. Están muy dentro de lo que se supone es territorio aliado de la OTAN. Su propósito principal es albergar aeronaves y armas para llegar a lo que se suponía serían los campos de batalla de Europa del Este. Nadie pensó demasiado en una posible incursión terrestre tan al oeste. Era un lugar difícil para que el Ejército Rojo llegara, y si las cosas salían mal en el este, las armas nucleares podían ser sacadas en avión.
Los generales serían advertidos con anticipación. Por eso los comandantes pensaron que cercas, cámaras de seguridad y patrullas ligeras serían suficientes para asegurar los terrenos de la base. Y lo fueron, al menos por un tiempo. En enero de 2010, un grupo de activistas belgas por la paz penetró las defensas de Kleine Brogel. No fue difícil hacerlo. Había un agujero en la cerca, así que simplemente pasaron por ahí. Durante más de una hora, se movieron por una zona restringida y de hecho marcaron un refugio que albergaba aviones con capacidad nuclear. Luego lograron cruzar la pista antes de ser arrestados por un solo guardia. Y tampoco es un incidente aislado. El 19 de julio de 2018, activistas en Alemania hicieron un agujero en la cerca de la base aérea de Buchel. Luego entraron a una zona restringida, nuevamente a plena luz del día, y se quedaron ahí por más de una hora. Los 18, 3 de los intrusos, incluso subieron a la parte superior de un búnker activo que se cree alberga algunas de las armas nucleares. Estos son solo 2 de los ejemplos más extremos. Las bases han sido vulneradas muchas más veces. Prácticamente son mecas para actos de desobediencia civil en Europa. Los altos mandos de la OTAN simplemente no construyeron los sistemas de seguridad en la base para lidiar con disturbios de civiles. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente preocupantes. En realidad, proteger estas bases de la población cercana no es fácil, porque el mayor peligro para las armas nucleares no son las tácticas de zona gris, los drones ni un ciberataque catastrófico. Es la política común y corriente, porque las bombas ya no están solo dentro de sistemas militares. Están dentro de sociedades democráticas que cada vez más se preguntan por qué están ahí en primer lugar. Los activistas que irrumpieron en Buchel en 2018 fueron arrestados y liberados sin cargos. El trato indulgente no termina ahí. En Bolkelen, el 8 de agosto de 2023, 10 activistas por la paz irrumpieron en la base, fueron a la pista de aterrizaje, fueron arrestados y liberados después de que se les ordenara pagar una pequeña multa. Ninguno de ellos la pagó. ¿Por qué estas personas la libran tan fácilmente? Porque no solo los activistas por la paz quieren que se vayan las armas nucleares. Mucha gente dentro de los gobiernos anfitriones está de acuerdo con ellos. Tampoco quieren las armas nucleares de Estados Unidos ahí. Nunca las quisieron. Irónicamente, esa es una de las razones por las que no han estado mejor protegidas. Los políticos no quieren aumentar la seguridad en las bases, porque eso los haría impopulares o iría en contra de sus propias creencias. En junio de 2008, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estudió el tema y advirtió que la mayoría de los sitios de armas nucleares en Europa no cumplían con los requisitos de seguridad necesarios. Las cámaras de vigilancia eran inadecuadas, incluso las cercas no estaban a la altura. Los europeos no estuvieron de acuerdo, y el Congreso parecía querer evitar un incidente internacional en lugar de arreglar las cosas. Llámalo un acto de solidaridad con el resto de la OTAN. El riesgo de que los políticos antinucleares intentaran ganar votos era manejable antes, pero la alianza de la OTAN ya no es lo que solía ser. No en la Guerra Fría, ni siquiera hace 10 años en realidad. El 16 de enero de 2020, el Parlamento belga votó sobre retirar las armas nucleares de Kleine Brogel, 66 a favor de la retirada, 74 en contra. Las armas se quedaron, pero con un margen así, el Pentágono no puede estar precisamente seguro de que ese será el caso cuando se realice la próxima votación. Y los belgas no son los únicos. El Parlamento neerlandés ha aprobado repetidas mociones para debilitar el acuerdo para compartir armas nucleares. Después de solicitar que Estados Unidos retirara las armas nucleares en 2010, intentó asegurarse de que el próximo F-35 no pudiera transportar las B-61, volviéndolas efectivamente obsoletas. Luego, los parlamentarios intentaron que el Congreso de Estados Unidos dejara de financiar las bombas en su territorio. Y cada vez que entra un nuevo gobierno alemán, el debate se reabre. ¿Mantener las armas en Buchel o retirarlas? Estos gobiernos no tienen opción. Tienen que sacar el tema una y otra vez porque las armas nucleares estadounidenses en Europa han sido impopulares desde el principio. En 2019, grandes mayorías en Alemania e Italia, y casi la mitad de la gente en Bélgica y los Países Bajos, querían que las armas nucleares se fueran. Menos de un tercio quería que se quedaran. Algunas cosas han cambiado recientemente. Rusia invadió Ucrania, así que al menos los alemanes se han vuelto más a favor de las armas nucleares en Buchel. Casi. Ahora, el 52% de la gente ahí dice que está a favor de las bombas B-61, pero eso nunca está garantizado considerando la política cada vez más dividida de Alemania. Y la hostilidad hacia el programa de reparto nuclear también se extiende al otro lado del Atlántico. Los activistas arrestados y liberados en Buchel no eran los únicos de los países europeos de la OTAN. Algunos de ellos en realidad eran estadounidenses, y su opinión distaba mucho de ser minoritaria. Una encuesta de YouGov de marzo de 2024 reveló que la mitad de los estadounidenses quiere un mundo libre de armas nucleares,
el 63%, piensa que hacen que el mundo sea menos seguro. Pero los cimientos debilitados de la OTAN va más allá de la controversia sobre las armas nucleares. Estados Unidos fue la fuerza impulsora detrás de la creación de la OTAN. Ahora empieza a verse cansada. Y no es como si Washington estuviera siendo totalmente irrazonable al respecto. La OTAN habla mucho sobre que sus miembros aumenten el gasto militar al menos al 2% del PIB en estos días. Pero Estados Unidos todavía paga casi el 70% de los costos militares totales, pero la guerra en Ucrania ha cambiado muchas cosas. Ahora, Washington no puede retirar las armas sin que lo consideren débil y sin debilitar aún más los supuestos en que se basa la alianza de la OTAN. Una retirada repentina de las armas nucleares enviaría un mensaje. El compromiso de Estados Unidos con Europa y con el artículo 5 de la OTAN ahora es muy cuestionable. Xi Jinping también interpretaría algo al respecto, mientras considera la posible acción militar contra Taiwán. Así que incluso las bases que están junto a las autopistas en Bélgica o en tierras de cultivo en Alemania, de repente se convierten en símbolos de si Estados Unidos realmente lucharía por Europa. Así es como estas armas se transformaron de herramientas militares a rehenes políticos. Para las naciones anfitrionas, el problema es diferente. No pueden decirle directamente a los estadounidenses que se lleven las bombas sin desestabilizar la alianza de la OTAN por su parte. Hace 10 años podría haber quedado atrás después de algunos roces diplomáticos. Decirles hoy a los estadounidenses que se las lleven sería una invitación para que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y Europa termine por completo. Así que, incluso si el público y algunos políticos en los países que comparten armas nucleares quieren que se vayan, las consecuencias geopolíticas de retirarlas en 2026 serían posiblemente incluso peores que perder una elección. Por eso Rusia está interesada en lanzar sus operaciones de zona gris contra las bases del sistema de intercambio nuclear. Eso pone nerviosa a la gente. Empiezan las acusaciones y la relación transatlántica se deteriora. Atacar las bases es una jugada inteligente de Putin. Las bombas ayudan a mantener unida a la alianza al hacerla demasiado importante para fracasar, pero también implican graves riesgos de seguridad si la política dentro de los países anfitriones se desestabiliza demasiado. Así que nadie realmente sabe qué hacer con estas papas cada vez más calientes. Cada violación, cada dron, cada tarjeta de estudio de Quizlet, estos no son el verdadero peligro. El verdadero peligro es lo que sucede cuando el país que alberga tus armas nucleares deja de ser tu aliado. La buena noticia es que 4 de estos 5 países que albergan armas nucleares han sido, en su mayoría, estables, al menos en sus propios territorios. No son lugares en los que pensarías que podrían explotar en cualquier momento. Si las armas ahí se convirtieran en objetivos políticos, es probable que Washington fuera advertido con anticipación. Las votaciones públicas en el Parlamento son, por definición, votaciones públicas. Las normas democráticas ayudan a que las cosas sean más predecibles, pero el quinto país anfitrión es muy diferente. Hay alrededor de 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Incirlik, en el este de Turquía. Este era un lugar ideal durante la Guerra Fría. La ubicación estaba al alcance de bases soviéticas críticas, y al mismo tiempo era relativamente segura de una represalia inmediata. Ahora no es un lugar tan bueno por 3 razones. Primero, está a menos de 70 millas de la frontera con Siria. Segundo, está completamente dentro del alcance de los misiles de Irán. E Irán no puede superar los interceptores de Incirlik. Puede atacar la base por otros medios. En enero de 2026, agentes de inteligencia turcos detuvieron a 6 personas que planeaban vigilar el lugar. La tercera razón por la que Incirlik ya no es un buen lugar es simplemente porque está en Turquía. Porque Turquía cada vez más se está convirtiendo en el que desentona dentro de la OTAN. Desde 2003, Recep Tayyip Erdogan se ha hecho de muchos enemigos. La política en Turquía ya no es lo que era durante la Guerra Fría. Turquía y Rusia fueron enemigos durante siglos. La Guerra Fría no fue diferente. Ahora Erdogan ha estado jugando hábilmente en ambos bandos en la guerra en Ucrania. Y cuando se trata de la visión del mundo y la filosofía de gobierno, tiene más en común con Putin que con sus supuestos aliados de la OTAN. Así que, naturalmente, la gente ha hablado de expulsar a Turquía de la OTAN, pero Erdogan tiene la mayor carta de presión. Las armas nucleares que no son suyas, pero que aún están en su país. De repente, los despliegues dejan de parecer una garantía y empiezan a parecer más una carga. Si los disturbios de 2016 fueron una advertencia, imagina qué tan grande podría ser la amenaza que representa el propio gobierno turco. Todos los ingredientes para la peor crisis de rehenes del mundo están presentes. Y Turquía ni siquiera necesita salir de la OTAN para que las cosas se pongan feas. Es posible que Estados Unidos ni siquiera pueda retirar físicamente las bombas B-61 de Incirlik. Aunque siguen bajo control operativo estadounidense, Turquía controla el espacio aéreo soberano
y el perímetro de la base. Si Washington alguna vez ordenara una retirada, Turquía podría simplemente negar el permiso de aterrizaje a los aviones de transporte estadounidenses. Y esto no es solo una amenaza teórica. Eso sucedió en julio de 2016, cuando los tanques recorrieron las calles de Estambul, Ankara y otras ciudades de todo el país. Había aviones de combate en el cielo, lanzando bombas sobre su propio parlamento. El general de más alto rango de Turquía fue secuestrado por sus propios guardaespaldas. Las tropas se hacían llamar el Consejo de Paz en Casa. ¿Su objetivo? Quitar a Erdogan del poder. Al principio, parecía que podrían lograrlo. Luego, algo sucedió. La gente salió a las calles y se puso frente a los tanques con nada más que sus cuchillos de cocina. Con la ayuda de fuerzas militares y policiales leales, derrotaron a los rebeldes. Pero no antes de que Incirlik se viera arrastrada al caos. Las operaciones aéreas contra ISIS fueron suspendidas. Los turcos impusieron una zona de exclusión aérea sobre la base, lo que significaba que las aeronaves estadounidenses ni siquiera podían regresar allí. La seguridad en Incirlik pasó al nivel Delta, el más severo que existe. Se cortó la electricidad y tomó días restablecerla. Y sobre todo, el personal estadounidense en el lugar fue mantenido confinado donde estaba. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos perdió acceso a sus propios recursos, incluidas sus armas nucleares. Ese fue el momento en que toda la lógica del intercambio nuclear en Turquía empezó a verse diferente. Funcionarios de defensa estadounidenses han advertido en privado que las armas están esencialmente atrapadas. Analistas temen que Erdogan considere que la posesión equivale prácticamente a la propiedad. Turquía puede que técnicamente no posea ni opere las armas nucleares, pero como están en suelo turco, funcionarios estadounidenses temen que Erdogan las vea, en la práctica, como turcas. Ese es el escenario de pesadilla. Armas nucleares estadounidenses protegidas por un gobierno en el que Washington confía cada vez menos. Por eso los expertos en seguridad estadounidenses han querido desafiar a Erdogan y retirar las armas de Turquía durante años, sin importar lo que él piense. Si eso significa violar un tratado, que así sea. Pero hay problemas. Tomar esa decisión pondría fin a la alianza estadounidense con Turquía, porque una vez que el marco del tratado colapsa, la confrontación deja de ser diplomática y empieza a volverse operativa. Y si Erdogan se entera, hay cosas que puede hacer para salvar las apariencias. Podría obstruir físicamente la retirada de las armas para ganar tiempo. Pistas bloqueadas, impidiendo que los aviones despeguen mientras toda la crisis se desarrolla en vivo por la televisión internacional. Si las cosas se ponen realmente mal, los turcos podrían ordenar que se lleven armas antiaéreas a la zona para enviar el mensaje de que las armas nucleares no van a ir a ningún lado. Y el simple hecho de discutir escenarios como este muestra lo inestable que se ha vuelto el acuerdo, porque estas armas fueron desplegadas para fortalecer a la OTAN, no para crear la posibilidad de una crisis dentro de la propia OTAN. E incluso si las armas fueran retiradas con éxito, ¿entonces qué? Erdogan planteó parte de esa posibilidad en 2019, dijo que no podía aceptar la idea de que a Turquía no se le permitiera tener armas nucleares. Así que si Ankara alguna vez creyera que Estados Unidos ya no le confiaba ese acuerdo, los líderes turcos podrían decidir buscar una capacidad nuclear independiente de todos modos. Después de una crisis así, habría una enorme presión política dentro de Turquía para demostrar su independencia de Washington. Se supone que las armas deben prevenir la proliferación nuclear, pero bajo las condiciones políticas equivocadas, el colapso del acuerdo podría fomentarla en su lugar. Así de lejos se ha desviado la lógica original de la Guerra Fría de la realidad moderna. La respuesta depende del sucesor de un solo hombre. Erdogan dice que no planea postularse para la reelección en 2028, pero hay un detalle. Fuentes internas turcas dicen que va a elegir personalmente a su sucesor, que se predice será su yerno, Selçuk Bayraktar, el padrino de la flota de drones de Turquía. Eso significa que el problema de fondo tampoco desaparece, porque cuando decides desplegar tus propias armas nucleares en otro país, también estás decidiendo hacer que tu relación con ese país sea estratégicamente indispensable. Desafortunadamente, algunos de los países que Washington decidió que eran demasiado importantes para fracasar durante la Guerra Fría, hoy en día son mucho más complicados políticamente. Pero los despliegues siguen ahí de todos modos. El mundo cambió, las armas no. Y cada año, la brecha entre donde están estas bombas y donde originalmente se pensó que estarían seguras, se hace más grande. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en Map Pack.